hacer una técnica de armonización de cadera que va súper bien, ¿eh? Se puede hacer en la cama y con mucho cuidado. Cuidado de artrosis, pero esto va genial para mejorar el movimiento de la coxofemoral, ¿vale? Y simplemente lo que hacemos es que llevamos y hacemos movimientos circulatorios, ¿vale? Hasta donde nos permita, ¿vale? Y volvemos otra vez a llevar allí, hasta donde nos permita, ¿vale? Y bailamos, ¿vale? Y vamos abriendo cada vez más. Vamos entrando en el juego, vamos entrando en el juego y vamos abriendo cada vez más, ¿vale? Vale, pues ahora me voy del otro lado y hago lo mismo, ¿vale? Luego cojo las dos, las doblo, cojo aquí y voy a jugar también con la cadera. Y hacemos armonización de cadera. Y voy llevando, voy girando y voy moviendo. Voy movilizando toda esta coxofemoral y la llevo y la cargo. Y hacemos. Y para despedirnos, toma aire. Entonces, igual, cogemos la parte lateral baja y mientras uno viene hacia mí, el otro va hacia la camilla, ¿vale? Y suelta, ¿eh? Mientras uno viene hacia mí, la otra mano va hacia la camilla y suelta. Dijéramos que mi mano caudal hace un movimiento y mi mano craneal hace otro movimiento, ¿vale? Mientras mi mano caudal viene hacia el centro del cuerpo, mi mano craneal va hacia la parte distal, hacia la parte de afuera, ¿eh? ¿Vale? Y volvemos. Toma aire y expulsa. Y volvemos, ¿vale? Y hasta donde podamos. Y lo mismo haríamos de la otra parte. Hacemos un vaivén para que estemos seguros de que ha soltado. Y fijaros cómo he puesto el antebrazo, ¿vale? Con mi mano craneal agarro la cintura y voy estirando. Él va expulsando el aire y yo voy estirando, ¿vale? Puedo apoyar con el antebrazo o directamente puedo llevarlo con la mano para hacer más fuerza. Y vuelvo otra vez. Y meneo para evitar hacer daño, así también el cuerpo no lo cojo tan desprevenido y va soltando, se suelta las fibras. Vuelvo otra vez y expulsa y meneo, ¿vale? Igual del otro lado, lo mismo del otro. Que son fáciles, no necesitamos ni aceite ni nada y lo que hace es que relaja todo lo que es el tono muscular y lo activa también, ¿vale? La lateral y lo mismo, o sea, en la parte cotenar, toma aire y voy haciendo presión, unos 90 a 60 segundos, perdón, de 60 a 90, toma aire y expulsa, ¿vale? Voy estirando, toma aire y expulsa. Sobre todo que se mantenga recto el brazo, para no hacernos daño, ¿vale? Esta es una forma. Otra forma, así lo llaman aquí. Otra forma puede ser pues con el antebrazo. Entonces igual buscamos, ¿vale? Decimos que tome aire y hacemos presión con nuestro antebrazo. Nos podemos ayudar con la otra mano si queremos o simplemente dejamos descargar igual, 60 a 90 segundos. Le decimos que tome aire y expulsa igual, lo mismo, y vamos trabajando
que está aquí rosada. Toma aire y expulsa. ¿Vale? Haríamos lo mismo del otro lado, porque si no se nos pone celosa la espalda. Vale, pues ahora vamos a hacer otras que son contrarias. Son presiones igual, pero entonces mientras una mano va en una dirección, la otra va en otra dirección, ¿vale? Entonces vamos jugando con la respiración. Además esto es súper relajante. Toma aire, ve respirando y voy presionando, ¿vale? Voy presionando, voy cambiando, ¿vale? Puedes hacerlo con ropa o puedes hacerlo sin ropa, con un poco de aceite, da igual, lo mismo. Y si quieres voy subiendo hasta que llego a la dorsal, ¿vale? Lo mismo, voy descendiendo igual, ¿vale? Y voy jugando, mira mi cuerpo cómo juega, ¿vale? Y acordaros de mantener vuestra espalda recta. Lo puedes hacer en la cama, en el sofá, igual lo haríamos de la otra parte. Y luego también lo tenemos a nivel de la paravértebra. Vamos haciendo presiones, ¿vale? Presiones, toma aire y cuando expulsa, pues presiona un poquito más. Toma aire y cuando expulsa, presiona un poquito